Yo les invito a que se pongan de pie para que descansen unos minutos de su lugar y vamos a poner atención a lo que las Sagradas Escrituras tienen para nosotros en este día. San Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, que cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Padre bendito, en esta hora, Señor, te damos gracias por esta lectura de tu palabra, Señor, la cual vamos a hacer una introducción, Dios mío, un desarrollo y una conclusión de esta bendita palabra que tú declaraste hace 2000 años, Señor, y que tiene un mensaje bastante profundo, pero muy claro para tu iglesia en este tiempo, bendito Salvador. Bendice a mis hermanos. Yo te pido, Señor, que cada uno de ellos pueda abrir su mente y su corazón para recibir este mensaje de vida y salvación para cada uno de los que estamos aquí presentes. Usa mis labios, Señor, que el Espíritu Santo sea el que guíe mis palabras, el que ponga palabras en mi boca, y que tú seas glorificado y yo, Señor, humillado delante de tu presencia, porque yo no soy nadie, solo tú eres el único que mereces toda la gloria, toda la honra, el honor, el poder, el señorío, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Aleluya. El título que le hemos puesto a este pequeño bosquejo se titula: ¿qué significa la parábola de las 10 vírgenes? Una vez más, por favor, ¿lo pueden repetir conmigo? ¿Qué significa la parábola de las 10 vírgenes? Antes de entrar en detalles con respecto a este estudio, quiero hacer énfasis en las cosas que están ocurriendo en estos tiempos y que, hermanos, no debe para la iglesia ser algo que pase desapercibido, sino al contrario, debemos estar más que alertas, más que, hermanos, en una situación en la que no debemos estar durmiendo, no debemos estar aletargados, perdiendo el tiempo en cosas que no nos aprovechan en lo absoluto, sino que así como hemos visto cómo se ha desatado una ola de maldad, de violencia, de, hermanos, de asesinatos alrededor de este país y alrededor del mundo, no es otra cosa más que el cumplimiento de las Sagradas Escrituras, en la cual el Señor Jesús en Mateo capítulo 24 habla de esa situación en la que se estaría involucrando el mundo entero, cuando dice que la maldad se multiplicaría, la ciencia se aumentaría y el amor del ser humano se vendría totalmente por los suelos, vendría a ser nada. Por eso vemos cómo un ser humano mata a otro ser humano, un hijo le falta el respeto a su padre, un
hijo se vuelve parricida, un hijo se vuelve matricida, un hijo echa a la calle a sus padres. Y vemos, hermanos, una serie de cosas que se han vuelto tan cotidianas que ya es el pan de cada día en las noticias, es el pan de cada día, hermanos, en la vida cotidiana de esta sociedad totalmente corrompida. Y dice las Sagradas Escrituras que cuando viésemos todas estas cosas, es señal de que el Hijo del Hombre pronto está para llevarse a su iglesia. No debe para nosotros ser algo en lo que pues ya nos hemos acostumbrado, sino que es lo que debe estar haciendo la iglesia. Y por eso es que vamos a hacer la introducción a este tema tan importante, hermanos, porque aún dentro del pueblo de Dios se ha vuelto tan cotidiano el escuchar todos los días de malas noticias en los medios noticiosos, valga la redundancia, que, hermanos, ni siquiera oramos, ni siquiera pedimos: Señor, ten misericordia, ten piedad, ten compasión. Estamos en tiempos, aquí en México, a nivel nacional, en tiempos, hermanos, de elecciones, y pronto se elegirá a un nuevo presidente. ¿Acaso tú te has tomado la molestia de orar a Dios pidiendo que el rumbo de este país cambie? ¿Te has tomado tú la molestia de clamar a Dios? Lo dice la Escritura, hermanos, que todo aquel que invocar el nombre de Dios será salvo, para que Dios salve a esta nación, para que Dios cambie el rumbo de esta nación. Sin embargo, ocurre algo que la misma Escritura declara, que así como las 10 vírgenes durmieron, así la iglesia duerme en este tiempo. Jesús explica que así como en los días de Noé, así como en esos tiempos antiguos, hermanos, en el que se desató una violencia que llegó hasta la misma maldad, llegó hasta la presencia de Dios. Dios tuvo que tomar una decisión contundente de destruir a la humanidad, pero de dejar un remanente por el cual pudiese, hermanos, haber una esperanza de salvación para el ser humano. El arca estuvo allí con las puertas abiertas y Noé predicó 120 años diciéndoles que vendría una gran catástrofe sobre la humanidad. Así en esos tiempos se predica de que vendrá la gran tribulación y la iglesia duerme. Y la gente allá afuera se burla. Y la gente no entiende. Y así como en los días de Noé la gente se burlaba y decían: oh, este hombre está loco porque construyó un enorme barco en medio de la nada. ¿Cómo hará para trasladarlo al mar siendo tan pesado? E incluso se menciona el nombre de un hombre llamado Matusalén o Matusalén, que traducido es: al morir vendrá un diluvio. Y cada vez que veían a ese hombre y pronunciaban su nombre, sabían lo que vendría al morir ese hombre. Y era como una advertencia constante. Nosotros en este tiempo el Evangelio se está predicando y el Evangelio es el arca de salvación y la puerta está abierta y muy pocos son los que se salvan. Ese barco pudo albergar a multitudes de gentes, pero ninguno quiso creer al Evangelio de vida. Y cuando vino el tiempo en que Dios mandaría el juicio, dice las Sagradas Escrituras que Dios cerró la puerta. Y mientras estuvo abierta, nadie la podía cerrar. Y cuando Dios abre, nadie cierra. Pero cuando Dios cierra, nadie abre. ¿Sí estamos conscientes de esto, hermanos? Ahorita está abierta
la puerta del arca del Evangelio, para que todo aquel que quiera entrar por ella se salve. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? ¿Cuántos bendicen el nombre de Cristo? Porque para eso vino Cristo, para salvar lo que se había perdido. Y dice la palabra, dice Jesucristo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y después vendrá el fin. Entonces, así serían los tiempos, en los últimos tiempos, antes del retorno de Jesús, como en los días de Noé. La maldad se ha multiplicado, la violencia, la corrupción. Y cómo vemos la corrupción desatada en este tiempo en el que el ser humano, los políticos, no se tocan el corazón para asesinar a aquel que les estorba, para hundir en la miseria y en la pobreza, y ellos, hermanos, engordarse las bolsas de dinero. Y aún así no se conforman. Multitud de gente negando a Dios. ¿Cuánta gente no niega a Dios? ¿Cuántos no niegan su existencia? Un poder demoníaco incitando al ateísmo. Hace unos días, apenas hace 2-3 días, acaba de morir uno de los ateos más empedernidos, hermanos, conocido en el ámbito de la ciencia, conocido como Stephen Hawking. Que incluso el hombre estaba parapléjico, y aún así en esa condición el hombre no fue capaz de pedir a Dios que tuviese de él misericordia. Y toda su vida predicó una doctrina de ateísmo para que la gente, para que la juventud se cierra más en esa oscuridad de ignorancia, porque no es otra cosa. No dice la palabra de Dios, hermanos, que aquellos que niegan a Dios son ignorantes e insensatos. Todo aquel que niega la existencia de Dios no es otra cosa más que un ignorante. Y lo puedo decir en todo el sentido de la palabra, porque este hombre ahora es uno de los más crédulos, después de haber sido un incrédulo, porque cuando se está en el infierno, entonces sí se cree que hay un Dios, que hay un infierno y que hay un cielo. El número 10 en la Biblia simboliza, yo quiero que anoten, hermanos, ¿qué simboliza el número 10 en las Sagradas Escrituras? Simboliza totalidad, estar completo. Habla de la plenitud de la iglesia. Amén. El esposo, ¿qué simboliza el esposo en esta parte de la Biblia? El esposo simboliza a Jesucristo, aquel que viene por su iglesia, por su esposa, para llevarla a las bodas, a la fiesta de las bodas del Cordero. Jesús se llevará a los que le aman y creyeron en él. Jesús viene, hermanos, y él no tarda su venida como muchos la tienen por tardanza, sino que no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que él todavía demora su venida. Yo te quiero preguntar ahora, ¿tú estás preparado ya para irte con el Señor? ¿Estás preparado para entrar a las bodas? ¿Estás preparado con tu lámpara y con tu reserva de aceite? En la parábola nos habla de 10 vírgenes, 5 insensatas
y 5 prudentes. Vamos a explicar qué significa insensato o insensatez. Los insensatos, en el original griego, la palabra es moros, M-O-R-O-S, moros. Moros significa necio, faltos de entendimiento, duros de corazón, irresponsables, ignorantes e incluso absurdos. Y le podríamos encontrar más adjetivos calificativos o sinónimos de lo que significa o de la raíz de la palabra insensato. Pero en el original griego tiene todos estos sinónimos. Una de las cosas que llama mi atención es que también se le puede decir que todo aquel que es un necio es un cabeza dura. No le entra absolutamente nada. ¿Qué es lo que ocurre con una roca sólida? Tú cincelas y muy difícilmente le haces una ranura a la roca, porque hay dureza, y eso es lo que hay en la cabeza y en el corazón del hombre. Hay dureza, no permite que la palabra de Dios penetre, y no porque no tenga poder, sino porque Dios, hermanos, no quiere andar ni a la fuerza. Jesús habla que estos últimos tiempos tendríamos una iglesia representada por necios, representada también por prudentes. Escuchaba anoche una predicación del hermano, un hermano centroamericano, Antonio Bolañez, un escatólogo en las Sagradas Escrituras, y hace referencia a que la palabra de Dios está dando a entender que un 50% de la iglesia se quedará y un 50% de la iglesia se irá con el Señor. Por eso el número 10 es el número, hermanos, de la perfección, y habla de una mitad quedándose afuera y de una mitad entrando a las bodas. Por eso las 5 vírgenes necias representan un 50% de la iglesia, y un 50% de la iglesia siendo prudentes, 50% estando en su necedad y 50% estando en la situación de la prudencia. Ahora vamos a ver qué significa prudente. Prudente también, de su raíz original en el griego, es phrinomos. Phrinomos, que significa inteligente, responsable. Eso significa la palabra prudente. Alguien que se prepara para algo que viene más adelante. Entonces, phrinomos significa una persona inteligente y una persona responsable. Una persona precavida. También significa actividad mental. Un cristiano prudente es aquel que ejercita su mente en las Sagradas Escrituras constantemente, y constantemente está orando, y constantemente está predicando la palabra, hablándole a la gente, diciéndoles: Cristo salva. No está perdiendo el tiempo, no está haciendo lo que Jesús declara en una parábola, en donde dice que repartió talentos. Un amo repartió los talentos
y a uno le dio 5, a otro le dio 2, y a otro le dio 1 talento. Y el que le dio 5 talentos, y dice, y se fue lejos. Y dice que el que recibió 5 talentos, trabajó esos 5 talentos y ganó otros 5. El que le dio 2, trabajó esos talentos y ganó otros 2. Pero el que ganó 1, dijo, mi amo es un egoísta y solamente nos hace trabajar a nosotros como esclavos. No trabajaré para él, guardaré el talento, y dice que lo escondió debajo de la tierra. Dios a cada uno de nosotros nos ha hecho responsables, y Él vendrá un día y te pedirá cuentas. ¿Qué le dirás tú? Señor, me diste los talentos y he aquí gané otros 2 para ti. Y el Señor le dirá al que ganó 5, al que dio 5 y ganó otros 5, y al que le dio 2 y ganó otros 2, les dirá, venid benditos de mi Padre, entrad en el gozo de vuestro Señor. Y aquel insensato que decidió esconder o enterrar el talento, le dirá, por cuanto hiciste esto, entonces apártate de mí, obrador de iniquidad, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No hay ningún otro ser sobre la faz de la tierra que haya predicado más sobre un cielo y un infierno como nuestro Señor Jesucristo, advirtiendo que hay un cielo y también hay un infierno. Nadie habló más sobre la faz de la tierra como nuestro Señor Jesucristo, advirtiendo de estos 2 lugares. Pero la gente oye y parece que no ocurre absolutamente nada. Entonces habla de que ser prudente es alguien que está en una actividad mental constante. Es que la iglesia piensa o ejercita su mente, reflexiona, analiza todos los días. ¿Acaso no te duelen las cosas que ocurren día a día? ¿Te has acostumbrado tanto, hermano, o nos hemos acostumbrado tanto a la violencia, que día a día cuando prendes la televisión o la radio y escuchas los medios noticiosos y hablan de un asesinato, hablan de un feminicidio, hablan de un suicidio, hablan de guerras, hablan de hambre, de pestes? Fíjense que estaba escuchando apenas ayer que en Brasil se está desatando una epidemia que se conoce como la fiebre amarilla. Y dice la Biblia que en los últimos tiempos, antes que Cristo venga por su iglesia, habría señales antes de hambres, pestes. Y las pestes no son otra cosa más que las enfermedades. Los virus están mutando y se están haciendo más resistentes a las vacunas. Y el ser humano, la ciencia, tiene que volver a revolucionar la cuestión de la medicina para poder contrarrestar. Pero déjenme decirle una cosa, hermanos, que existe una organización alrededor del mundo que incluso se está encargando de que seres humanos mueran por miles de millones alrededor del mundo y que esto pase desapercibido. A través de las vacunas, porque las vacunas ya no están haciendo el efecto que hacían anteriormente para hacer inmunes al ser humano, sino que ahora le están introduciendo para que se enferme más rápido y mueran más rápido millones de seres humanos alrededor del mundo. Estas cosas Dios
hablando solamente porque me las esté imaginando, porque alguien me las contó. Es algo que he visto en documentales muy serios a través de History Channel, Discovery Channel, National Geographic, investigaciones que se han hecho de por qué la humanidad se está enfermando alrededor del mundo y son epidemias. Pero todo esto, hermanos, es el principio de los dolores de parto que vendrán o que se están aproximando a la humanidad. Debemos tener en cuenta, hermanos, que la iglesia no se debe dejar engañar, porque nos enfocamos directamente a la iglesia, principalmente por doctrinas sutiles, porque tienen una actividad mental. Ella llena, hermanos, o está llena de doctrinas que tuercen la verdadera doctrina de la palabra. Y esto nos lleva por corrientes de doctrinas engañosas. El que es inteligente, el cristiano que es inteligente, piensa y dice: esto no es bueno, esto me está apartando de Dios. Sino que analiza, piensa, estudia las Sagradas Escrituras y dice, y se guía solo por la palabra de Dios escrita en este libro. Este es el tiempo, hermanos, en que muchos cristianos, no sintiéndose satisfechos, brincan de aquí para allá en diferentes iglesias, recibiendo, hermanos, cada quien su propia retribución, lo que se merecen, y terminan muchas veces en sectas satánicas. Yo he escuchado comentarios de gente que un tiempo se congregaron en iglesias cristianas y después terminaron siendo ateos o terminaron en la brujería. ¿Por qué? Porque, hermanos, nunca se afirmaron en las Sagradas Escrituras. Andan brincando de aquí para allá, buscando la iglesia perfecta, buscando el pastor perfecto, buscando un edificio lujoso, pero lo más importante lo dejan a un lado, que es la palabra de Dios. La iglesia no es un club social. La iglesia, hermanos, no es una organización social en la que simplemente vienen a convivir. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Y la iglesia debe dar ejemplo constante, no solo dentro, sino allá afuera. Por eso Jesús exhorta a que la gente escudriñe las Escrituras. Indagar. ¿Qué significa escudriñar? Indagar, profundizar, investigar, cavar profundo. Eso significa escudriñar. Y Jesús declara: escudriñar las Escrituras, investiga en ellas, profundiza en ellas, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Entonces vemos en la parábola que esta iglesia se compone de dos tipos de personas.
los necios y los inteligentes. Jesús da a entender que la iglesia será mezclada entre los necios y los inteligentes. Yo no estoy señalando absolutamente a nadie. Yo no estoy puntualizando, diciendo aquí, aquí, allá, ¿verdad? ¿Quiénes son los inteligentes o quiénes son los necios? Pero tú en tu interior analiza que la palabra de Dios te habla diciéndote si eres un necio o eres un inteligente. Si eres una persona insensata o eres una persona prudente. Porque ya vimos los dos conceptos de lo que es un insensato y de lo que es una persona prudente. Entonces, una persona inteligente es aquella que analiza las cosas, que piensa, que medita y que toma, no solamente se queda de brazos cruzados y dice, ah, ya entendí, sino que actúa. Dios quiere, hermanos, Jesucristo quiere una iglesia actuando. Una iglesia que constantemente se mueve. Una iglesia que constantemente está en acción. No una iglesia pasiva, no una iglesia aletargada, no una iglesia dormida. Hay personas en la iglesia que son cabeza dura, faltos de visión, pero no hablo de esta visión física, sino de la visión espiritual, faltos de discernimiento. Y los inteligentes, que son los que no creen a cualquier doctrina que les lleve predicando o que les lleve a sus casas predicando. Porque dice la palabra de Dios en Mateo 24 que se levantarían falsos predicadores y falsos cristos que engañarían, si es posible, aún a los que han creído en el nombre de Cristo. Con sutileza, con mentiras, con palabras disfrazadas, y harían creer y desviar del camino de la verdad a aquellos que en un principio caminaron en la verdad. Los inteligentes, hermanos, no son arrastrados por corrientes de doctrinas erradas, porque tienen una lámpara encendida. Más adelante vamos a hablar qué significa la lámpara, qué significa la vasija que llevaron de reserva y qué significa el aceite. ¿Cómo sabes tú a cuál grupo perteneces? Es muy fácil. Primero tienes que sincerarte contigo mismo. Nadie te va a venir a decir, mira, tú estás así en esta condición. Tú mismo, porque Dios te ha dado inteligencia, Dios te ha dado sabiduría, Dios te ha dado incluso el libre albedrío de decidir qué es lo mejor para ti. Porque sabes que cuando no estás bien delante de Dios, es porque no lees la Biblia, no oras, no vienes a la iglesia. Y cuando vienes por tradición y no por convicción. Y no estoy hablando única y exclusivamente de esta congregación. Alrededor del mundo existen personas que se congregan con la iglesia, pero que no son parte de la iglesia. Y no estoy refiriendo a las personas nuevas que están llegando,
sino a los que ya están afirmados. Tomen muy en cuenta esto, hermanos. Que las personas que tú estás invitando, ellos vean verdaderamente un cambio en tu vida, para que entonces ellos puedan decir: ah, Dios hizo algo grande en él, en ella. Yo quiero ser como él. Yo quiero que Dios haga un cambio en mi vida. Yo quiero que Dios me transforme. Y no tan solo a mí, sino también a toda mi familia. No somos cristianos solamente de palabras, sino en hechos. Cómo hablamos, cómo actuamos, cómo vivimos nuestra vida a diario, hermanos. Entonces, no seamos cristianos tradicionalistas, sino cristianos salvos por la gracia. No por tradición, sino verdadera convicción en cada uno de nosotros. No te dejas influenciar por cualquier doctrina. Tú primero preguntas, investigas, indagas. Y no a buenas a primeras ya te estás cambiando, porque allá te dijeron: es que aquí sí se siente el Espíritu Santo. ¿Cuál es la doctrina que se predica en este tiempo? Es el yo declaro, yo decreto. Si así hablase la Biblia, entonces Moisés hubiese dicho: yo decreto que voy a entrar en la tierra prometida. Y sin embargo, él oró y le pidió a Dios y rogó a Dios, y Dios le dijo: basta ya, no entrarás. Porque cuando Dios dice no es no, y cuando Dios dice sí, Él cumple su palabra. Amén. Entonces, ¿por qué te dejas influenciar por aquellas doctrinas de demonios? Porque no son otra cosa más que doctrinas de demonios, en donde hablan y te dicen: yo declaro, yo decreto, yo declaro que voy a ser rico, yo declaro que me voy a sacar la lotería, yo declaro que voy a ser bendecido. Yo declaro sobre mi hermana Teo que ella va a ser una pastora. Y ya estoy diciendo una aberración, una herejía. Porque el Espíritu Santo me lo reveló. ¿Será que es el Espíritu Santo? Son demonios, no es otra cosa. Porque la palabra de Dios es clara, hermanos. Y no nos debemos andar con tapujos ni con ambajes, para verdaderamente saber cuándo te están hablando de la verdad y cuándo te están hablando de una mentira disfrazada de verdad. Amén. Dice aquí, hermanos, dice la palabra, dice: ¿cómo sabes tú a cuál grupo perteneces? ¿Qué representan estas lámparas? Estas representan lo físico. La lámpara representa la parte física en tu vida, lo que se ve y todos lo que pueden tomar. Hermanos que levantan las manos, lloran, cantan, etcétera, pero eso no te dice nada. Yo he conocido a través de mi vida dentro del Evangelio, he conocido, cuando yo me congregaba en una iglesia, hermanos, cuando yo todavía era un niño, un adolescente, luego me convertí en un joven, yo conocía a muchos levantar las manos, incluso profetizar, y después con mis propios ojos verlos perderse en el mundo. Así que cuando tú ves que alguien levanta las manos o se postra en el suelo y llora y derrama lágrimas, canta y cierra sus ojos, dicen: ah, ese hermano es muy espiritual. No, hermanos, porque nosotros
solamente vemos lo externo, pero Dios ve el corazón. Dios ve internamente. Las insensatas simplemente dice que tomaron sus lámparas. Quiere decir que simplemente, hermanos, cuando se empiezan a congregar en una iglesia, hablando de este tipo de personas, no toman sus vasijas para tener una reserva de aceite constante por la cual sus lámparas nunca se apaguen. Entonces las insensatas simplemente tomaron sus lámparas, pero las prudentes, hermanos, tomaron algo más. Ellas tomaron vasijas y las llenaron de aceite. Y así lo dice el versículo 4. Dice: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Quiere decir que sus lámparas de por sí iban encendidas, pero tenían aquí una vasija que dijeron: vamos a llenar esta porque si tarda el esposo y no sabemos a qué hora habrá de llegar, si se nos acaba el aceite que tenemos en nuestras lámparas, antes de que se apague, podemos vaciar un poco más de aceite de nuestras vasijas que tenemos de reserva. Estas vírgenes fueron responsables, fueron previsoras. Las vasijas representan el corazón del cristiano. El aceite representa el Espíritu Santo. Y siempre que tú lees la Biblia, habla que el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Hay mucha gente que viene en lo físico a la iglesia, pero sus vidas espirituales están totalmente vacías, huecas. Sus lámparas se han apagado, no hay luz en ellas. Hay una iglesia y habla de esa situación física. Y hay una iglesia en la cual habla de su condición espiritual. Los que son salvos y los que solo viven de apariencia y se engañan a sí mismos. Hay cristianos que no tienen el hábito de la oración en su casa. Menos de un 20% de la iglesia no oran en casa, mucho menos leen la Biblia. Pero esto no pasa aquí, ¿eh? Yo estoy hablando de otras iglesias. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la oración? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la lectura de la palabra? Todos traen lámparas, pero no todos traen aceite. En sus lámparas. Es decir, no todos traen el Espíritu Santo, porque con tus hechos lo niegas. Con tus actitudes cotidianas, tu vida, tu corazón debe ir ligada a algo muy importante, y es la condición de tu corazón. Esta debe ir ligada a tu ofrenda de vida que ofreces a Dios todos los días. Estamos hablando de la iglesia, hermanos. No estamos hablando de la gente allá afuera.
Porque esa no es la iglesia. La iglesia es la que está aquí, y alrededor del mundo, en donde se han creído en el unigénito Hijo de Dios. Amén. Pregúntate, ¿cómo está tu corazón? ¿Tiene aceite? ¿Tiene al Espíritu de Dios? O sea, hablando del Espíritu Santo. La parábola de las 10 vírgenes es una exhortación a estar velando. ¿Cómo es estar velando, hermanos? La Biblia dice que las 10 cabecearon y dormitaron. Es vivir preparados todo el tiempo. Todos los días provees aceite para tu lámpara, para que ésta nunca se apague. Las lámparas de las vírgenes insensatas, llegó el momento en que se apagaron y no pudieron entrar a las bodas. Sus lámparas dejaron de alumbrar. ¿Qué es lo que ocurre cuando en un lugar de noche se extingue la luz de una lámpara? ¿Qué es lo que viene? La oscuridad. Jesús relata que las 10 vírgenes cabecearon y durmieron. Y en este tiempo, hermanos, quiero hacer aquí un paréntesis. Desde tiempos remotos, desde cuando mis padres se convirtieron al Evangelio, estaba vivo en el corazón de aquellos cristianos, que incluso muchos ya murieron, pero que les enseñaron a sus hijos ese camino, esa palabra, esa doctrina, y todo el mundo esperaba el arrebatamiento de la iglesia. Y se predicaba con énfasis, con ahínco, esa palabra, y todos esperaban el arrebatamiento de la iglesia, Cristo viniendo por su iglesia. Y el tiempo ha transcurrido y Cristo se ha demorado y la iglesia ha empezado a dormitar. Y esa iglesia que ha venido escuchando ese mensaje y se ha venido proveyendo de ese aceite, dormita, cabecea, pero siempre procurando abrir los ojos y decir: Señor, tú vienes pronto. Amén, gloria a Dios. Pero ha reservado su vasija de aceite para que a la medianoche, cuando llegue el esposo y se escuche el gran clamor, el esposo viene, todos despertarán, y los que tienen provisión de aceite entrarán a las bodas, y los que no se quedarán afuera. Y dice: pero a la medianoche, cuando oyeron el clamor, el esposo viene, se levantaron y entraron a las bodas, las que habían proveído para sus lámparas. Pero las insensatas pidieron aceite a las prudentes. Cabe mencionar que no significa que las prudentes hayan sido egoístas. Aquí hay una enseñanza bastante significativa, hermanos. Y ustedes dicen: ¿y por qué las prudentes que habían reservado aceite para sus lámparas no les regalaron un poquito a aquellas que fueron insensatas? Más bien, hermanos, da a entender que la condición espiritual de cada cristiano no se comparte, porque tu salvación es personal. Amén. Es más, en las Sagradas Escrituras
no está permitido eso. Por eso habla aquí y declara que las prudentes les dijeron a las insensatas, cuando les pidieron de su aceite, no, dice, porque si nosotros les damos a ustedes, entonces se nos agotará a nosotras. Más bien vayan y compren con aquellos que venden y provean para ustedes mismas, dándoles a entender, ustedes están viviendo las consecuencias de su imprudencia. Y está hablando aquí, hermanos, de que un cristiano no puede tomar de su vida espiritual y otorgársela a otra persona, porque eso solamente Dios lo da de manera individual. ¿Lo estamos entendiendo ahora? Entonces no es que hayan sido egoístas, sino que más bien tu salvación es personal. Al llegar, hermanos, el esposo, las que tenían lámparas encendidas entraron a la boda, y la Biblia dice, y se cerró la puerta. Hay un significado ahí, que ahorita el tiempo en que la iglesia duerme debe estar así como que, Dios mío, necesito proveer para que mi lámpara no se apague, porque no sé el día y la hora en que mi Dios ha de venir, y cuando Él venga, ¿estaré listo? ¿Estaré preparado para irme con Él? ¿Mi lámpara estará encendida? Miren, hermanos, hay una interrelación, hay una intercomunicación entre tu vida espiritual y la relación que tienes con Dios a través del Espíritu Santo, y esta se desconecta totalmente cuando tú dejas de ir a la iglesia por mucho tiempo, cuando dejas de orar, cuando no lees las Sagradas Escrituras. Tu vida se apaga, tu vida espiritual se muere. Y hemos visto desfilar a mucha gente por aquí, que incluso cuando se les exhorta y se les dice, hermano, tu vida no está bien, esos hermanos se enojan e inmediatamente se van de la iglesia porque no les gusta que les pongan la verdad y que los confronte con su pecado. Esta situación de se cerró la puerta es similar al relato del diluvio, donde Dios cerró la puerta. Las 10 vírgenes esperaban al esposo. No sabían a qué hora llegaría, pero no todas estaban preparadas para recibirlo. Ese es el problema con la iglesia. Todos lo esperan, pero no todos están listos para recibirlo. Y todos escuchan, viene el esposo, prepárate, pero son pocos los que se preparan y los que aperciben aceite en sus vasijas para que sus lámparas permanezcan encendidas, y los demás dicen, ya me aburrí, ya me cansé, ya solamente me congrego porque pues no me queda de otra. Pero ya no le hayan sentido a su vida como cristianos. ¿Por qué? Porque sus lámparas están apagadas. Hay hermanos muy sensibles o vulnerables. Vuelvo a reiterar, el pastor no les puede exhortar o regañar porque enseguida cambian de iglesia, y es porque les falta madurez y porque no tienen aceite en sus vasijas. Hermanos que cambian a cada rato de iglesia porque no tienen aceite en sus vasijas. El libro de Amós dice, el libro del profeta Amós dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Buscadle tanto que Él está cercano. La parábola de Jesús
dice que Él no abrirá la puerta. Por eso es necesario que te prepares y mantengas aceite en tu vasija, que es tu corazón. Busca a Dios y arrepiéntete. Cada día Dios te da una nueva oportunidad. Hoy viste salir el sol, que ha sido una oportunidad para tu vida. Y leemos en el versículo 13 de Mateo 25 y dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Dando a entender que en la iglesia hay vírgenes que duermen y no perciben aceite para sus lámparas. Y hay vírgenes que duermen, pero que están al pendiente y cabecean y de repente se despiertan y dicen: ¿cómo está mi vida? ¿Tengo aceite en mi lámpara? Necesito llenar mi vasija de aceite. Necesito más y más de la palabra. Mientras la lámpara está encendida, ese aceite se está consumiendo. Necesitas tener apercibido aquí una vasija para que puedas estar llenando la lámpara y tu luz no se extinga. Ponte de pie, por favor. ¿No dice la Escritura que nosotros somos la luz del mundo? Que la iglesia de Jesucristo es la luz. ¿Cómo pues alumbrarás si no hay aceite en tu lámpara y tu reserva en tu vasija? Yo quiero hacer la invitación para todo aquel que todavía no ha hecho esa decisión en su vida. Si quieres pasar aquí al frente, yo te invito a que pases. Y si te da vergüenza, pues entonces ahí en tu lugar, dile al Señor. Pero si tienes el valor, entonces yo te invito a que pases. Le digas: Señor, yo quiero ser parte de esas vírgenes prudentes, de esas mujeres que simboliza la iglesia y que todo el tiempo estuvieron preparadas para entrar a las bodas. Antes de que oremos, quiero decirles algo muy importante. Muchos piensan que en la gran tribulación tendrán otra oportunidad, pero la Biblia dice que aquí los que se queden afuera no entrarán, porque Dios mismo les dirá: ¿quiénes son vosotras? ¿O quiénes son ustedes? Y ellos dirán: Señor, Señor, ábrenos. Y Él dirá: no les conozco, nunca les conocí, nunca fueron parte de mí. Muchos piensan que en la gran tribulación tendrán una segunda oportunidad. ¿Quién sabe? Porque si ahora no lo haces, entonces en la gran tribulación yo creo que no serás capaz de soportar las torturas que el anticristo te infrinja, y preferirás ponerte el sello, o decidir ponerte el sello antes que te torturen vivo. Si ahorita no tienes el valor para entregar tu vida a Cristo, yo creo que en la gran tribulación mucho menos, y se perderán eternamente. Por eso la Biblia dice que aquellas vírgenes que no tenían aceite percibido en sus vasijas y sus lámparas encendidas no pudieron entrar. El requisito para que puedas entrar al reino de los cielos es que tu vida esté alumbrando a través del aceite del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, no eres valiente o no tienes el valor para tomar una decisión ahora, no creo que lo tengas cuando te quedes a la gran tribulación. Por eso el tiempo es ahora. Inclina tu rostro. Padre bendito, grande es tu nombre. Bendito eres por los siglos de los siglos. Y esta palabra, Señor, se ha predicado
hoy. La enseñanza que hay guardada en esta parábola que tú relataste hace 2000 años al pueblo de Israel, y que hoy sigue latente en nuestras vidas, para que cada uno de nosotros como iglesia estemos conscientes a qué grupo pertenecemos, si somos los insensatos o somos los prudentes que constantemente apercibimos aceite en nuestras vidas para que nuestras lámparas no se apaguen. Dios eterno, yo te pido en estos momentos que tu palabra no vuelva vacía, que es una palabra, Señor Dios, poderosa en cada uno, que cada uno, Señor, aprenda a ser responsable en su vida personal, en su vida individual. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que desea? ¿A dónde quiere ir? Si quiere, Señor, perderse eternamente, cada quien lo decide por sí mismo, pero tú no obligas a nadie, porque tú, oh Dios, le has otorgado al ser humano el libre albedrío de escoger entre la vida y la muerte, entre la luz y las tinieblas, entre la salvación y la condenación eterna. Tú no obligas a que el ser humano crea en ti, es voluntario. Tú, oh Dios, dices: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero aquí hay, Señor, un pueblo, y hay almas nuevas, bendito Salvador, por la cual yo te ruego que tu Espíritu Santo obre en la vida de cada uno, que tu Espíritu Santo, Señor, haga mella en cada uno, bendito Salvador, que tu Espíritu Santo, Señor Dios Todopoderoso, redarguya de pecado y haga entender a cada uno de los que estamos aquí, Señor, que sin ti estamos perdidos eternamente, que fuera de ti no hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Oh, gloria a tu nombre, Señor, para siempre. Gracias, Dios Todopoderoso, y bendito seas por los siglos de los siglos. Yo te invito a que sigas orando ahí donde tú estás. Dile: Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. Quiero ser un hombre valiente, quiero ser una mujer valiente, quiero ser una persona que tome decisiones contundentes en mi vida. No quiero disvariar entre la vida y la muerte, entre el pecado y la verdad, entre la luz y las tinieblas. Señor, quiero que tú me dirijas, quiero que tú me enseñes el camino, la verdad, la vida. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de Cristo Jesús. Aleluya.